tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la presentación de la revista Corpus 21, editada por el Colegio Mexiquense. ¿Qué es Corpus 21? Corpus 21 es una revista científica orientada a la difusión de resultados de investigación original sobre temas de historia y ciencias sociales. Su periodicidad es cuatrimestral, de tal suerte que este 2021, que está concluyendo, justamente este año ha sido el lanzamiento de Corpus 21. Hasta este momento hemos presentado 3 revistas. La primera de ellas, que habla sobre los 500 años de la conquista de México. El segundo número habla sobre el fenómeno tan popular y tan actual como es la COVID-19. Y finalmente, el número 3 aborda los 200 años de la consumación de la independencia. Corpus 21, como revista científica, observa prácticas editoriales y académicas de primer prestigio, porque publica artículos que después de ser sometidos a dictámenes elaborados por pares, el cual se le llama este método de doble ciego, presenta estudios de carácter inter y transdisciplinar, pero está abierta a aquellos que adopten una visión unidimensional en la historia y, como ya lo habíamos comentado, en las ciencias sociales, es decir, sociología, economía, ciencia política, geografía, antropología, lingüística, etc. La revista está orientada a un público amplio, constituido por investigadores, profesores, estudiantes, gestores culturales y, en fin, todos los interesados en el pasado y presente de la sociedad. Es muy importante que para el Colegio Mexiquense el conocimiento sea de acceso gratuito, por lo que en su página institucional corpus21.cmq.edu.mx todo el lector puede de manera gratuita no solo consultar los materiales que allí están alojados, sino descargarlos y difundir el conocimiento. Esta es parte de la visión y misión del Colegio Mexiquense. A continuación, les presento al doctor Javier Nogués, investigador del Colegio Mexiquense y experto en la temática del volumen 1, número 1 de Corpus 21, es decir, los 500 años de la conquista de México. Y soy el doctor Javier Nogués, profesor e investigador del Colegio Mexiquense. Me dedico básicamente a las áreas de etnohistoria del centro de México, particularmente los códices, documentos pictográficos y los orígenes del culto guadalupano. Pues agradezco mucho la invitación para publicar en la revista número 1 del Colegio Mexiquense, Corpus 21, dedicada a los 500 años de la conquista. Hay dos problemas muy importantes en las sociedades indígenas prehispánicas y coloniales, que es el problema político del Altépetl y del Tlatocayotl. Instancias que se refieren a organizaciones políticas, sociales y económicas que se ven reflejadas en los documentos, particularmente, insisto, los del centro de México, ¿no? Y esto es un intento de mostrar, de dar a conocer una hipótesis plausible de cuáles son la naturaleza, el significado de lo que vemos en los códices referido a cuando usan el término Altépetl, que es generalmente traducido como pueblo establecido, que es la palabra en náhuatl, quiere decir cero agua, es muy sencillo, y el Tlatocayotl, que es un gobierno que tiene que ver más bien con aspectos políticos y asociados particularmente a esta área de la cosmovisión que es el mundo superior, y cómo estos dos términos fueron usados y cómo se reflejan, cómo han sido gráficamente inscritos en las pictografías. Sí, uno de los aspectos, una de las empresas editoriales más importantes del Colegio Mexiquense ha sido la publicación de códices. Y yo, en gran medida, en este artículo me baso en las representaciones gráficas de las pictografías para que podamos echar un poquito de luz a estos problemas tan grandes que es la identificación de estatus políticos, sociales y económicos. Así que los invito para que lean mi artículo sobre Altépetl y Tlatocayotl. Como hemos escuchado, en la participación del doctor Javier Nogués, la historiografía actual cuestiona y profundiza preguntas básicas como ¿quién conquistó México Tenochtitlan?
¿Significó 1521 el fin de la civilización mesoamericana? ¿Cómo se deben leer las crónicas y documentos sobre la conquista? ¿Cuál es la trascendencia de la conquista de Tenochtitlan para los mexicanos de hoy? Pues justamente el primer número de Corpus 21 ofrece al lector esos artículos que, apoyados en fuentes primarias y en referentes historiográficos hoy vigentes, tratan sobre la heterogeneidad de perspectivas sobre la conquista, las variadas interpretaciones de las fuentes relativas al hecho, incluidos los controversiales relatos de los portentos que habrían anunciado la conquista y el dominio hispano. Bien, prosiguiendo con el periplo de Corpus 21 en este año, el número 2 aborda este fenómeno actual que toda la humanidad está padeciendo, la COVID-19. Para ello nos hablará el doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, y la doctora Ana María Carrillo, gran epidemióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es colaboradora justamente de este número. El mundo contemporáneo pende del frágil y delgado hilo de la incertidumbre. Ha puesto en crisis lo que creímos cierto, lo que nos daba seguridad, lo que nos permitía tomar decisiones que creímos correctas en el plano individual y también en el plano societario. Una mirada convencional que asume que esta pandemia es una crisis sanitaria está evidentemente superada por una serie de acontecimientos multiplicados que han puesto literalmente de cabeza a la humanidad toda. Esta es una crisis sociohistórica que puso de manifiesto o potenció cuando menos la desigualdad, la exclusión social y muchas más contradicciones de un mundo fragmentado que se presenta en la escala geopolítica. Es más, este es un fenómeno que no conoce fronteras convencionales. A todos por igual nos ha impactado y evidentemente a todos para mal. Lo que ha desbalanceado a las sociedades no es el nuevo virus en sí, sino la manera repentina y abrupta en que fue interrumpida la cotidianidad y las formas tradicionales de relacionarnos. Nos ha obligado a vivir de manera distinta, a trabajar, a aprender o a enseñar, incluso a padecer enfermedades y a estar cerca de fenómenos siempre dolorosos como la muerte. De ahí que no sea un evento residual, sino uno cuyos alcances han simbrado las estructuras, las instituciones y el conjunto de la vida social. Desde hace 18 meses, año y medio, cuando en marzo de 2020 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que esta epidemia era una pandemia, una porción importante de los seres humanos cambiamos nuestros patrones de vida y convertimos nuestro hogar, nuestro espacio íntimo, privado, en teleoficina, en teleescuela, y modificamos su función primordial, que era de índole doméstica, de descanso, de relación con la gente más próxima. Pero paradójicamente, al mismo tiempo que se convirtió en un refugio antivirus, también nos aisló, nos separó, y en más de un caso fue causa de miedo, de pánico, de ansiedad, de angustia, de estrés. Para muchas familias que viven en condiciones de pobreza, la acumulación de tensión por el confinamiento produjo o agudizó la violencia intrafamiliar, el hacinamiento en el que vive mucha gente, lamentablemente, hizo que el fenómeno se agudizara. En tanto, para otras familias, el confinamiento indispensable abrió nuevas posibilidades para disfrutar de más tiempo con sus seres queridos. Estas son al menos dos caras de las contradicciones y las posibilidades que trajo consigo la crisis sanitaria. Para el Colegio Mexiquense es motivo de satisfacción institucional poder contribuir al debate de un asunto tan contemporáneo,
Por eso me resulta muy grato sumarme al entusiasmo con el que Mila Davasant, en tanto directora de la revista, ha sido capaz de convocar no solo a profesores e investigadores de nuestro claustro, sino con el cúmulo de relaciones personales, académicas y del prestigio que goza, ha podido invitar a personas siempre muy bien dispuestas, muy equipadas profesional y académicamente hablando, por ser protagonistas de este segundo número de una revista temática de publicación cuatrimestral que ha decidido con sentido de oportunidad, con agudeza y acierto, dedicarle este segundo número a un fenómeno no que ha pasado, que ahora mismo estamos viviendo y en más de un sentido padeciendo. Es una manera de contribuir en el cumplimiento de una vocación institucional a la discusión, a la exploración de nuevas vertientes, para que podamos advertir no solo qué ha pasado, o en gerundio, qué está pasando, sino quizás lo más esperanzador, qué puede pasar en el periodo pospandémico si, apercibiéndonos como debemos de qué ha traído consigo la pandemia, con una actitud humilde, una actitud dispuesta y siempre en grupo, en sociedad, podemos perfilar que lo que vaya a pasar sea mucho más grato, sea mucho más esperanzador, sea positivo para la humanidad. Una de las muchas lecciones que ha traído consigo la pandemia, la vivencia profunda de este fenómeno, es la exaltación de la solidaridad social y del cumplimiento de muchas vocaciones profesionales que han prodigado servicios y atenciones. Se habla mucho, o es un cliché, hablar de héroes anónimos. Pues ni tan anónimos, porque todos tienen nombre y apellido y merecen un justo reconocimiento, porque muchos de ellos han expuesto su salud, algunos incluso han perdido la vida. Me refiero primordialmente a los médicos, a las y los enfermeros, al personal administrativo, a los camilleros y a tantas y tantas personas que aprendiendo sobre la marcha han sido capaces de reconvertirse primero por dentro y enseguida en sus muchas externalidades en su conducta cotidiana, para hacer que la pandemia deje los menos efectos perniciosos que se pueda. Pues bien, este es un tema contemporáneo que tendrá secuelas en el largo plazo. De ahí que este número de Corpus 21 contribuya a la apertura de cauces para la comprensión del ser de la pandemia y de sus múltiples implicaciones, tanto en los planos internacional como en todas estas partes de la vida en los que interactuamos los individuos dentro de nuestras comunidades. También con optimismo fundado a imaginar escenarios relacionados con el deber ser y con la emergencia de construir una nueva forma de vivir en sociedad. Las decisiones del mundo pospandémico, las que debemos tomar todos, pero quizás por su trascendencia las decisiones públicas, exigen una reflexión teórica que tenga muy presente la ruptura epistemológica, es decir, la puesta en crisis del conocimiento que supusimos era firme e invariable a propósito de fenómenos de esta naturaleza. Y todo ello debe contribuir a gestar mínimas certezas en el plano del conocimiento y del aprovechamiento del conocimiento para el cambio positivo en la vida de las personas. Esta construcción teórica debe contribuir de manera creativa a los debates públicos y a la construcción de alternativas que ofrezcamos a la sociedad desde la academia. Ese es el llamado fraterno que el colegio hace a través de este número de la revista, cuyos contenidos aspiran a ser parte de un amplio diálogo colectivo
que se oriente a la comprensión de las grandes tendencias históricas que comienzan a perfilarse con la pandemia, con sus múltiples contradicciones, y que nos dé la oportunidad siempre de cultivar la solidaridad y ejercer el derecho a la esperanza. Agradezco al doctor César Camacho Quirós, a la doctora Mila Davasant, al doctor Gustavo Abel Guerrero y a todo el equipo, en primer lugar por hacer posible este casi milagro de que una revista de la calidad de Corpus 21 aparezca en tiempo de pandemia. En segundo término, por haber publicado mi artículo de la fiebre amarilla a la COVID-19, 2 siglos de epidemias y pandemias en México. En su conocida obra La enfermedad y sus metáforas, dice Susan Sontag, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Y si la enfermedad individual nos muestra un lado oscuro, menos amable de la existencia, la enfermedad en sus manifestaciones colectivas afecta toda la vida y nos impresiona y conmueve. La pandemia de COVID-19 es una situación extraordinaria en nuestras vidas e hizo que muchos buscaran en el pasado una explicación para ella. La historia nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Como dice el catalán Josep Fontana, historia e historiador tienen una utilidad en tiempos de crisis. Todos sufrimos hoy por la pandemia de COVID-19, aunque unos sufren mucho más que otros. Enfermedad, muerte, desempleo, hambre, falta de agua. En mi artículo intento mostrar que epidemias y pandemias se han presentado desde que México logró ser una nación independiente, en realidad desde mucho antes, y presto atención a la manera en que la sociedad mexicana ha reaccionado ante esos problemas colectivos de salud y también ante las medidas sanitarias, para lo cual he elegido unas cuantas de estas epidemias o pandemias de tifo, cólera, influenza, peste, poliomielitis, que considero más significativas. Mi artículo trata de mostrar que las reacciones de la población ante las emergencias sanitarias del pasado y las que hoy vivimos han tenido diferencias y similitudes, quizá más similitudes que diferencias a pesar del tiempo que las separa. Una de las grandes diferencias es la presencia en la actual pandemia del mundo digital que interconecta personas y objetos. Sin embargo, encuentro sobre todo similitudes entre las reacciones ante las epidemias del pasado y la pandemia por enfermedad del coronavirus 19. Epidemias y pandemias son momentos excepcionales en la vida de los pueblos y quizá por ello, aunque sean anunciadas, toman siempre a las poblaciones por sorpresa. Tanto los problemas colectivos de salud como las medidas sanitarias con que se les combate tienden a profundizar las desigualdades sociales y con frecuencia generan rebeldía. La muerte colectiva provoca temor, pánico a veces, sobre todo cuando entre los fallecidos empieza a haber personas conocidas y no es posible cumplir con los ritos sociales o religiosos por los difuntos. Este pavor favorece comportamientos irracionales como el acaparamiento de productos, el temor al extranjero o la búsqueda de culpables. Pero el dolor ante la tragedia ajena y al mismo tiempo compartida auspicia igualmente la solidaridad, fraternidad, sororidad. Mi intención con este artículo ha sido contribuir a mirar la COVID-19 en perspectiva histórica y también a estudiar las epidemias del pasado con nuestras preocupaciones del presente. La pandemia actual tiene, como todas las pandemias, una gran complejidad psicológica y social y nos obliga a hacer un alto en nuestra vida
para analizar de qué manera nuestro pasado nos ha traído hasta aquí. Pero la historia, como esperanza crítica, nos muestra que las epidemias han cesado finalmente y la población ha sido capaz de superar esas muertes colectivas y reconstruir sus sociedades, lo que no dudo haremos también en el futuro. El mundo contemporáneo pende del frágil y delgado hilo de la incertidumbre debido a la pandemia provocada por la COVID-19, que no hace más que acelerar y exacerbar esa falta de certezas e inscribirlas en una crisis de larga gestación y duración. La mirada convencional que asume la pandemia únicamente como una crisis sanitaria es dinamitada al calor de la mare magnum de acontecimientos acelerados a partir de marzo de 2020, de tal modo que la pandemia es una crisis sociohistórica que transparentó la desigualdad, la exclusión social y demás contradicciones del capitalismo y sobre todo del mundo fragmentado que se presenta en la escala política. Corpus 21 no podía quedar exento de este fenómeno social y cultural, pues presenta artículos que representan una oportunidad para esbozar desde los planos teórico y empírico y a partir de miradas que enfatizan en las tendencias globales y de otras que colocan el acento en las manifestaciones locales nacionales de la pandemia, posicionamientos diferenciados en torno a un tema contemporáneo que sí tendrá secuelas en el largo plazo. De ahí que este número contribuye a abrir cauces para comprender el ser de la pandemia y sus múltiples implicaciones, tanto en los planos internacional como en los mundos de la vida, en los que interactúan los individuos dentro de sus comunidades, así como a imaginar escenarios relacionados con el deber ser y con la emergencia de una nueva forma de sociedad. Bien, cerramos este año con un tema importantísimo, también celebrado y conmemorado este año, que pasó el 27 de septiembre de 1821. Se consumó la independencia de la Nueva España y se posicionó el nacimiento del nuevo Estado mexicano, que hoy conocemos como Estados Unidos Mexicanos o México. Corpus 21, atento a los acontecimientos actuales y hacer una revisión historiográfica, no podía quedar exento de esa situación. Por lo tanto, el añejo y profundo conocimiento de una época con miradas novedosas y metodologías interdisciplinarias es el que presenta Corpus 21 en este número 3, cuya periodicidad es septiembre-diciembre de 2021. Los autores que pueblan las páginas de Corpus 21 han transitado por los años de la independencia durante varias décadas y presentan visiones renovadas, originales y serenas. Este año de 2021 nos ofrece la oportunidad especial para repensar el significado de la Guerra de Independencia y el proceso de la creación del Estado mexicano, que nació de los escombros de la Nueva España. Temas, enfoques, regiones, lenguajes, escenarios y actores convergen en un universo de una y muchas independencias que obligan a ampliar las fronteras de los múltiples bandos en disputa. Participan en la sección temática investigadores y académicos de primer nivel, todos prestigiosos investigadores y eruditos en el tema que abordan. Por ejemplo, John Tutino de la Universidad de Georgetown, Guadalupe Jiménez Codinach, Carlos Herrejón Peredo, Eric Banjón de la Universidad de San Diego, Luis Fernando Vivero Domínguez, Carmen Salinas Sandoval, adscrita al Colegio Mexiquense, María Guadalupe Mendoza, Rodolfo Huerta, Rodolfo Cruz, Jaime del Arenal, Leopoldo López Valencia, Tomás Pérez Bejo, Verónica Zárate Toscano, Guadalupe Gómez Aguado y Pilar Iracheta Cenecorta, también del Colegio Mexiquense. La ciudad de Toluca durante la guerra y la consumación de la independencia, planteándome una pregunta de cómo una sociedad provincial, de una ciudad pues importante regionalmente, había experimentado esta guerra, cómo su sociedad vivió
las enfermedades, la propia guerra, ¿no? Los dos bandos enfrentados, la violencia, muchas veces también el hambre, las enfermedades, ¿no? Y también, pues, un acontecimiento al menos positivo que fue la creación del primer ayuntamiento que tuvo Toluca, pues, digamos, de allá de ciudadanos, porque había sido parte del marquesado del Valle de Toluca. Entonces pasó de un régimen señorial a un régimen constitucional. Y bueno, también era una inquietud porque Toluca por lo regular nunca figura en la temática de la guerra de independencia. Muchas veces es Guanajuato, puede ser Zacatecas, Guadalajara, etcétera, pero aquí hubo acontecimientos muy importantes, 3 batallas importantísimas que fueron aquí en Toluca y los alrededores, y pues que ha sido como media soslayado el papel de esto. Y creo que puede dar también este artículo para futuras investigaciones respecto a la comparación de Toluca con otras ciudades provinciales, que creo que es un tema que es importante, ¿no? Para dar todavía más aportaciones a este acontecimiento, ¿no? A este proceso de la guerra. Yo les hago una invitación, ahorita ya están subidos prácticamente casi todos los artículos de los que colaboramos en este número, y creo que les va a interesar muchísimo porque tienen aportaciones novedosas, nuevas miradas, ángulos muy nuevos, temas que luego no se han tratado de la guerra. A lo que voy es que la reescritura de la historia es constante. No estoy diciendo que los hechos cambien, pero no se conoce todavía toda la historia de la independencia. Y este número lo demuestra. La riqueza de estos temas sigue investigándose, se encuentran nuevas fuentes, y creo que eso es apasionante, y eso espero que los lectores lo puedan ver, ¿no? Como podemos ver, este número 3 ofrece una visión multidisciplinaria, porque se habla así lo mismo de historiografía que de ciencia política. Esperamos que disfruten este número, que ya está disponible en la página de Corpus 21. Hacemos una atenta invitación a todo el público, sobre todo a los investigadores, académicos, estudiantes, estudiosos de la historia y de las ciencias sociales, que postulen artículos para Corpus 21. Pueden hacerlo a través de una plataforma amigable que es corpus21cmq.edu.mx. El Colegio Mexiquense reitera su agradecimiento por la presentación de esta una de sus revistas para el público de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y esperando que el lector se acerque al conocimiento. Muchas gracias.